Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. San Juan nos presenta este evangelio en un momento histórico, el día de la resurrección. A lo largo de este día han sucedido varias cosas. Al amanecer, antes de que saliera el sol, María Magdalena había ido a la tumba, la había encontrado abierta, lo había comunicado a los discípulos. Estos 2 discípulos habían ido corriendo y habían encontrado las vendas sobre la piedra mortuoria o funeraria como plegadas, como si estuviera el cuerpo de Jesús dentro de ellas, y el sudario como si estuviera atado sobre la cabeza de Jesús. Se quedó María Magdalena en la parte anterior del sepulcro, vio a 2 ángeles y vio después a Jesús, creyendo que era el hortelano o el jardinero, y finalmente lo reconoció. Se dio cuenta que era Jesús. Y Jesús la mandó a comunicar a sus hermanos que subía al Padre. Ahora ha caído la noche del primer día del día de la resurrección, y los discípulos se encuentran encerrados con las puertas aseguradas, pero se nos dice que actúan como discípulos. Ese lugar se va a convertir en un salón de clase donde tendrán que aprender algo. Resulta que ellos están encerrados porque tienen miedo a los judíos. ¿Y qué les pueden hacer los judíos? Lo mismo que a su maestro, para desaparecer la obra del maestro de ellos. De repente Jesús se presentó delante de ellos sin haber entrado por la puerta, sin
entrar por un lugar donde haya llamado la atención de los discípulos para que lo atendieran. Los saluda y les dice: la paz esté con ustedes. Paz es lo que les falta, tienen miedo. Y una vez que les ha deseado o comunicado la paz, Jesús les enseña las manos y el costado. El maestro está enseñando a sus discípulos algo que ellos deben de conocer, de aprender y de saber. Que ese que está de pie en medio de ellos, que no ha tocado la puerta y no saben cómo entró, es el mismo al que crucificaron y que antes de bajarlo de la cruz le atravesó el costado un soldado con una lanzada. Los discípulos reconocen entonces al Señor y se llenan de alegría. Y Él les había dicho que lo volverían a ver y se alegrarían mucho. De nuevo Jesús les dice: la paz esté con ustedes, y luego los hace partícipes de su misión. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo también a ustedes los envío. ¿Y cómo lo envió el Padre? Lo envió como el Cordero que quita el pecado del mundo, y así murió. A la hora en que morían los corderos, sin que le quebraran un hueso, habiéndolo desangrado. Y además, siendo inocente, sin mancha. Después de decirles que el Padre lo envió a Él y Él los envía a ellos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Soplar en la Biblia aparece por lo menos 12 veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solo esta vez. ¿Y qué significa? Cuando la vemos en el Génesis, esta afirmación o este uso del verbo significa comunicar la vida. Eso se dice en el Génesis, después lo dice el profeta Ezequiel en una visión de los huesos secos, y luego el profeta Elías hace este signo soplando sobre el hijo de la viuda de Sarepta que había muerto, y el niño recupera la vida. Esto significa que Jesús les está dando una nueva vida, una nueva existencia. Está comunicando su vida para que ellos también continúen la misión que Jesús ha recibido. Es una nueva creación, y la vida que el resucitado les está dando los habilita para cumplir la misión de la que Jesús ha sido enviado a cumplir. Ahora les toca a los discípulos cumplirla. ¿Y qué es lo que van a hacer? Primero tienen que recibir el Espíritu Santo, y no se lo han pedido los discípulos a Jesús. Él ha decidido donarles el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo los capacita para perdonar los pecados. A los que ellos perdonen los pecados, según el verbo que aquí tenemos, les quedarán perdonados de una vez para siempre. No será como en el Antiguo Testamento, que solo se cubrían los pecados. Aquí serán perdonados los pecados, pero solo los de aquellos que reciban el perdón. Los que sean o estén indispuestos para recibir el perdón quedarán sin perdonar. Se nos habla enseguida de Tomás, que no estaba con ellos y le habían insistido que había resucitado. No creían que el que lo habían visto quería meter sus manos, sus dedos en las perforaciones de la lanzada o de los clavos. Y a la siguiente semana Jesús se presentó y lo llamó a introducir sus manos en el costado y su dedo en las manos, pero parece que no lo hizo, porque finalmente dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: tú crees porque has visto. No parece que haya metido los dedos en las llagas, señales del amor de Cristo y de su sacrificio, pero creyó y reconoce que Jesús es su Señor y que es Dios. Y ahora con esto se concluye diciendo que Jesús hizo otros muchos signos. Su aparición, la muestra de las señales de los clavos y de la lanzada, de su identidad, y esto lo hizo en presencia de los discípulos, pero no se escribió nada más respecto a esto. Con esto es suficiente para que crean que Jesús es el Mesías, y creyendo en Él se tenga vida en su nombre.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.